Hola, mi nombre es Gemma Pérez y soy profesora del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada. Como profesora del proyecto 3Economy Plus, en este vídeo vamos a hablar del análisis económico-financiero de una empresa. Con este vídeo lo que se pretende es comprender los conceptos básicos en el análisis de estados financieros y su importancia, identificar las fases del análisis, distinguir entre análisis financiero y económico y reconocer las principales herramientas a aplicar en el análisis de estados financieros. En primer lugar, haremos una breve introducción al análisis de estados financieros y repasaremos a continuación cuáles son los estados financieros o cuentas anuales. Posteriormente, estudiaremos en qué consiste el equilibrio financiero y el equilibrio económico y terminaremos con el análisis de herramientas que se aplican en este tipo de estudio. El análisis de estados financieros de una empresa es importante porque nos ayuda a tomar decisiones. Existen múltiples usuarios de la información contable. Por ejemplo, las entidades financieras deben decidir si es posible conceder un préstamo a una determinada empresa, o los posibles inversores deben poder elegir cuál es la empresa que le va a reportar un mayor rendimiento. Incluso los propios directivos tienen que tomar decisiones sobre futuras inversiones, nuevas líneas de negocios, fusiones, etc. En este sentido, el análisis de las cuentas anuales de una empresa nos ayuda a tomar estas decisiones, ya que nos ofrece información sobre la situación económico-financiera de la empresa. Así, el análisis de estados financieros nos ayudará a determinar las causas de la situación económico-financiera, a identificar fortalezas y debilidades y a elegir cuáles son las medidas necesarias a adoptar por la empresa. Para llevar a cabo este análisis, siempre se ha de tener en cuenta que, en primer lugar, se ha de establecer la finalidad del análisis. En segundo lugar, debemos elegir cuáles son las herramientas más apropiadas para realizar el diagnóstico. Y por último, debemos interpretar los resultados obtenidos, analizando en su conjunto todos los cálculos realizados. En concreto, a la hora de determinar los objetivos del análisis de estados financieros, debemos tener en cuenta quién es la persona que va a tomar la decisión, ya que esto determinará el diagnóstico a realizar. Una vez que hayamos establecido los principales objetivos del análisis, podremos elegir las herramientas más adecuadas que darán respuesta a la necesidad del usuario de la información. Finalmente, a la hora de interpretar los resultados, es importante tener en cuenta que el análisis dependerá del analista que lo realice y de las limitaciones que la información contable tiene, ya que las cuentas anuales son una representación de la realidad empresarial. Pasamos ahora a analizar las principales cuentas anuales. Las principales cuentas anuales que vamos a analizar son el balance y la cuenta de pérdida y ganancia. No obstante, no podemos olvidar el resto de cuentas anuales, ni los informes de auditoría si lo hubiera, los informes del sector o de la economía en general. Por otro lado, debemos tener en cuenta que la información contable tiene una serie de limitaciones, que son: las cuentas anuales son una representación de la realidad empresarial en un momento determinado del tiempo. La información contable se elabora a partir de una serie de normas contables, nacionales e internacionales, para facilitar la comparabilidad de la información. Se puede producir una pérdida de información, ya que son simplificaciones de la realidad, y puede contener errores o estar sometida a manipulación. Es por ello que es muy importante analizar conjuntamente las cuentas anuales con el informe del auditor. Equilibrio económico-financiero. El equilibrio financiero tiene como principal finalidad analizar la situación patrimonial de la empresa y su evolución. En este sentido, el equilibrio financiero trata de analizar la solvencia de la empresa, su liquidez y su capacidad para devolver la deuda. El equilibrio económico, por su parte, analiza la generación de resultados en la empresa. Así, analiza por un lado cuáles son los principales elementos que dan lugar a la generación de beneficios o cuáles son las causas de la obtención de pérdidas, así como la eficiencia y productividad de la empresa. Igualmente, a través del análisis económico podemos evaluar la rentabilidad de la empresa. Por tanto,
Para llevar a cabo el análisis financiero debemos analizar el balance, el estado de cambio en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo. En su caso, para llevar a cabo el análisis económico, analizaremos principalmente la cuenta de pérdidas y ganancias. Además, no debemos olvidar que a veces requeriremos información contenida en la memoria. En resumen, debemos analizar, por un lado, si la empresa obtiene beneficios o pérdidas y cuáles son las causas que lo han generado. Y por otro, analizar el patrimonio de la empresa, estudiando su solvencia, el ciclo de explotación y el endeudamiento. Asimismo, es muy importante comparar la situación de la empresa con los datos medios del sector para evaluar su posición. En el análisis de estados financieros utilizaremos dos tipos de herramientas, los porcentajes verticales y horizontales y las ratios. Con los porcentajes verticales podremos elaborar los estados contables funcionales, en los que además del valor absoluto de cada partida contable, podremos ver su peso relativo respecto al total del activo si es el balance funcional y con respecto a las ventas netas si estamos analizando la cuenta de pérdidas y ganancias funcional. Sus principales ventajas son favorecer la comparación entre empresas y el sector y facilitar el análisis de la composición del patrimonio y del resultado de la empresa. Los porcentajes horizontales no son más que una forma de calcular la variación anual de los distintos conceptos contables en términos porcentuales. Entre sus ventajas destaca que facilita el análisis de la evolución de las distintas partidas contables y favorece la detección de problemas en la empresa. No obstante, siempre se deben analizar conjuntamente con el peso relativo o porcentaje vertical. La otra herramienta que nos queda por analizar son las ratios, que son fundamentales en el análisis de estados financieros, pues nos relacionan distintos conceptos contables. Hay que tener en cuenta que existen numerosos tipos de ratios, por lo que debemos seleccionar aquellos que mejor se adapten a la finalidad del diagnóstico contable. Y que, cuando comparamos distintos estados financieros, debemos tener en cuenta que, en ciertas ocasiones, debemos hacer determinados ajustes a las magnitudes contables. Por ejemplo, cuando comparamos la información del balance con la información que proviene de la cuenta de pérdida y ganancias, debemos calcular un valor medio de los datos de balance a inicio y a final de año. Para finalizar, podemos clasificar la ratio en 4 tipos: solvencia y liquidez, flujos de efectivo, endeudamiento y rendimiento. Eso es todo por ahora. Espero que este vídeo haya servido para que os hagáis una idea sobre el análisis de estados financieros. En los 2 próximos vídeos estudiaremos en concreto cómo se realiza este diagnóstico. Muchas gracias por vuestra atención.